Hola, bienvenidos amigas y amigos del Tipógrafo. Usted lo sabe, hemos estado conversando con personalidades de la región, personas que han buscado entrar a la política o algunos que siguen ahí y quieren su voto para estas elecciones de fin de año. Y en esta oportunidad estamos con el doctor Fuad Hamed. Así es. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, David. El doctor es candidato, por el distrito 15 de nuestra región de O'Higgins a diputado y es su primera incursión en política, entiendo, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días, David. Sí, yo pertenezco al primer grupo que tú enumeraste, de las personas que vienen acercándose a la política y que no han estado en política. De hecho, esta es mi primera incursión dentro de alguna elección de tipo nacional y además voy como independiente dentro de un pacto, pero en mi vida yo he sido siempre independiente, nunca he militado en un partido político, tampoco lo hago en este momento. Doctor, si tuviera que decirle a las personas, a los ciudadanos, ¿cierto?, del distrito 15 de nuestra región, ¿quién es Fuad Hamed? Soy un rancagüino, nacido en la región hace muchos años. Estudié mi enseñanza básica en el Rancagua College, después me fui al Instituto O'Higgins. Mis estudios superiores como médico los hice en Santiago, en la Universidad Católica de Chile. Y allá me titulé como ginecobstetra de especialidad en la cual me desenvuelvo acá en la región hace prácticamente 30 años. Yo creo que mi principal carta de presentación obviamente no es política, tampoco es profesional, porque aquí no se trata de un cargo a director de un hospital, pero sí en términos personales. Yo creo que lo que ha marcado mi vida en estos términos es el acercarse a las personas, no solamente a solucionar los problemas de salud, que eso es propio a todos los ámbitos de la medicina, pero probablemente en la forma en que uno lo haga, la cercanía, el compromiso, es lo que ha marcado mi vida, y yo creo que eso se puede reflejar también en el apoyo que he sentido de mucha gente que me conoce en esta incursión hacia la política. Siempre ligado a la región, siempre en la región. Siempre. Yo soy no solamente nacido en la región, sino que soy inicialmente granerino, además de corazón. Esa ciudad me vio llegar no solamente a mí en mi etapa de infancia y adolescencia, sino que también fue la cuna de mi padre y fue donde llegaron mis abuelos hace prácticamente 100 años. Doctor, estamos viviendo momentos complejos para el país, para algunos complejos, para otros un momento histórico, ¿cierto? Pero la política en general es vista con recelo, con descrédito. Los políticos en general, no vamos a decir que es la ocupación más deseada en este momento, ni la más apreciada por muchos chilenos. ¿Por qué una persona que tiene éxito profesional decide entrar a la política? ¿Cuál es la razón que lo motiva a ser candidato, por ejemplo, ahora al Congreso? Mire, yo creo que la principal motivación sigue siendo la misma, a lo mejor, que como médico, que es ayudar a las personas, pero desde otra vitrina. Y desde mi perspectiva yo comparto que efectivamente hoy en día es un momento histórico y crucial además, ¿ya? Y las cosas que hagamos, y en particular a mi juicio esta próxima votación, va a marcar un poco el destino de nuestro país. Y de ahí la importancia que tiene y la necesidad que yo veo de que todos aportamos en la medida de lo que lo podamos hacer para mejorar a nuestro país. Y yo, desde mi perspectiva, y después de mucho meditarlo, después que se me hizo este ofrecimiento de ir como candidato, decidí aceptarlo pensando que era mi forma de aportar a este proceso. Un proceso que yo comparto, que tiene que generar cambios que requiere el país, pero no comparto el espíritu que tienen algunas personas de hacer de este proceso algo refundacional, de cambiar estos 200 años de república, de cambiar la bandera de Chile, el himno y tantas otras cosas que hemos visto en algunas personas pregonar, ¿no es cierto?, en radio y televisión. Eso es relevante, doctor. ¿Qué importancia tiene la lista en la que usted va? ¿Quiénes le ofrecieron estar en esa lista o quienes le propusieron esta idea? ¿Tiene relevancia para usted estar en esa lista en particular, independientemente de que usted siga siendo independiente?
por supuesto. O sea, no se trata acá que se acerque cualquier persona, digamos, que está en uno o en otro pacto, digamos, y uno diga que sí porque quiero participar en política. Sería una aberración, a mi juicio, ¿no es cierto?, y un contrasentido en la persona. Yo acepté porque, en concreto, el Frente Social Cristiano, que fue el que se acercó a hacerme esta oferta, yo comparto con ellos gran parte de su visión de vida de las personas, de la organización, de cómo tiene que estar el país organizado en sus estructuras, la libertad de las personas en términos de poder emprender, de educar a sus hijos. Y básicamente yo diría que a mí en lo personal lo que me motiva y ha sido mi eslogan de vida en toda la trayectoria ha sido el respeto. Y el respeto para mí como base de la ciudadanía y de las institucionalidades que hay es primordial. Yo creo que, y en este conglomerado, estas situaciones se dan en términos de las libertades, del respeto, del emprendimiento, y por lo tanto nunca ha habido un conflicto con mi visión de país y en mi persona, digamos, con respecto a lo que ellos han siempre por lo demás demostrado, digamos, no solamente en palabras, sino que en hechos. Hay el concepto de respeto que usted señala, doctor. Yo creo que es muy relevante, particularmente en este momento de la política chilena, en que no parece ser el respeto lo más importante. Esto de que las formas no importan, esto de que existan las funas, de que exista... Se ha perdido un poco el sentido de la política, el buscar acuerdos, el respetar a las ideas del otro. ¿Es importante para ustedes eso también? O sea, yo creo que es lo básico. Y tú has conjugado dos cosas que para mí van muy relacionadas, que tiene que ver con el respeto, no solamente a nivel de sociedad, porque cuando uno traslada ese concepto a la política, significa escuchar. Y tú para escuchar, bueno, tienes que sentarte con la persona y conversar. Hoy en día el problema que yo veo a nivel de la política es que las personas se han atrincherado mucho en su locus, ¿no es cierto?, de derecha, izquierda, en sus partidos, ¿no es cierto?, en sus conglomerados, en sus llamados, y se han hecho sordos. Y por lo tanto no ha habido un diálogo. Y cuando se pierde el diálogo, obviamente se pierde la calidad de la política. Si la política aquí está llamada a representar a las personas para que se pongan de acuerdo en un lugar, no para enfrentarse. Entonces lo que hemos visto en el último tiempo es que ha habido una pérdida de diálogo, ¿ya? Por tratar de yo llevar mis ideas, ¿no es cierto?, en forma dogmática prácticamente, no escuchar al otro. Correcto. Y al contrario, tratar de hacer daño a la otra persona, ¿no es cierto?, y las interpelaciones a los ministros, ¿no es cierto?, que vemos a cada rato y que a nadie le importa, cuando hay discusiones extremadamente importantes del país que no se llevan a cabo, que duermen en el Congreso por años. Y eso tiene que ver con esto que dices tú del respeto, del no diálogo, y es lo que yo quiero aportar. Yo pienso que si yo te tuviera que resumir en qué cosa deberíamos nosotros hacer un cambio, y por eso que el eslogan de mi campaña habla de una política más sana, y cuando me refiero a más sana no se trata de ponerle una inyección a los políticos en el Parlamento a cada uno, que algunos sí se lo merecen, sino que hacer de esto un lugar de diálogo, que es para lo que fue hecho. ¿Sí? Si tú lo ves incluso de un punto de vista visual, a mí me llama la atención que, por ejemplo, el Parlamento y hoy en día tanto la Cámara de Diputados como senadores, la división que tienen. O sea, tú ves que están divididas en dos. Para un lado están los de derecha o los más liberales, ¿no es cierto? Y para el otro lado está la gente más de izquierda, más estatista, no sé. Pero hay dividido en dos, y eso ¿a qué remedia? Remedia prácticamente un tablero de ajedrez, en que tú combaten las blancas contra las negras y se trata aquí desde un enfrentamiento. El que gana al final es el que derroca al rey. Y eso no puede ser. O sea, yo lo primero que, no sé, trataré de impulsar es que la distribución, tanto en el Parlamento, en la Cámara de Diputados como en los senadores, fuera distinto. Aquí la gente se debería, los diputados y los senadores se deberían unir o dividir, no sé, por regiones. O sea, a mí me interesa más dialogar al lado con alguien que sea de la región, de mi distrito, aunque sea de una vereda política distinta. ¿Por qué voy a tener siempre al lado derecho, al lado izquierdo, gente que piense como mí solamente políticamente? Yo no creo en eso. Incluso esta distribución del Parlamento yo creo que no llama al diálogo.
esta polarización, por llamarla así, un poco artificial quizá que vivimos hoy en nuestro país y en nuestra política, se refleja también en temas relevantes, como por ejemplo en el que usted se desempeña, como es la salud. ¿Qué visión tiene respecto de la salud en Chile? ¿Qué aporte podría hacer usted desde el punto de vista legislativo, estando en el Congreso, pensando en la salud del futuro? Mire, yo creo que la pandemia, a pesar de que nos ha dejado mucho sin sabores, en términos personales, la libertad que hemos perdido las personas, los problemas económicos que han generado en un sinfín de familias, en términos de la restricción de sus ingresos, en gente que ha sido independiente u otra gente que tiene sus pymes, ¿no es cierto? Ha sido una catástrofe. Pero si uno quiere rescatar algunas cosas positivas, yo creo que la primera es algo de la cual yo sí soy muy partícipe, digamos, y creo mucho en ella, que es en la unión de estos sistemas públicos y privados. Hoy en día tú ves que hay distintas tendencias, digamos, una muy importante, cuando uno ve, hace poco se hizo en la franja presidencial, ¿no es cierto?, el debate, y uno vio distintas tendencias, y muchas de esas tendencias tienen que ver con prácticamente estatizar toda la salud. Yo no creo en eso. Yo creo en lo que hemos vivido hoy en día en pandemia, que es la unión de los sistemas de salud público y privado. La coordinación, la que trabajan interactuando juntos por una cosa, que es el bien de las personas. ¿Sí? Aquí lo que nunca uno tiene que perder de vista es que en las políticas, en nuestro accionar, en todo en la vida tenemos que definir qué es lo que está en el centro de la discusión. Cuando uno quiere poner en el centro de la discusión mis ideas, bueno, van a salir cosas como esta, o privatizar todo, claro, o estatizar todo. Pero cuando uno pone en el centro lo que es el bienestar de las personas, el solucionar sus problemas de salud, obviamente que vas a llegar a la única solución posible, que es tratar de optimizar los dos sistemas que tenemos hoy en día para resolver los problemas de salud. ¿Tú te imaginas que hubiera sido la pandemia si hubiera funcionado solamente el sistema, por ejemplo, estatal? Te aseguro que hubiera tenido una cantidad de muertos increíblemente, infinitamente mayor. Es lo que ocurre con las crisis de influenza, que lo vemos por televisión, ¿no es cierto?, cómo se acaparan la gente en las urgencias, todos los inviernos porque no hay cama. Bueno, acá el sistema funcionó extremadamente bien, obviamente que murió gente, porque bueno, es una situación crítica, especial, ¿no es cierto?, la del virus, y era imposible que no fuera así. Pero si no se hubiera conseguido la coordinación como se hizo de ambos sistemas, hubiéramos tenido cifras muchísimo peor que lamentar, muchísimo peor. Entonces, esta visión de Chile, ya, de cómo deben funcionar los sistemas, no en forma antagónica, sino que en forma conjunta para solucionar los problemas de la gente, es lo que me motiva y es lo que yo quiero impulsar en el Parlamento. Doctor, hay un tema contingente que probablemente, si llega a ser electo, le va a tocar discutir en el Congreso, porque hay iniciativas legales en ese sentido, y tiene que ver con la situación de los migrantes en Chile. Lo que hemos visto en Iquique en los últimos días, con ataques derechamente a migrantes. Hay violencia en el país respecto de migrantes. Hay una inexistente política migratoria, probablemente por muchos años, que puede explicar un poco lo que estamos viviendo. ¿Cómo ve ese tema, doctor? Bueno, lamentable primero que nada, ¿ya? Lamentable primero que nada por los migrantes, que ellos al final obedecen a una situación muy puntual en su país y tienen que salir a buscar otros horizontes. Y curiosamente hay gente que defiende algunos sistemas de los cuales están viniendo gran parte de los inmigrantes hoy día, que son venezolanos, que están arrancando un sistema comunista, socialista, ¿no es cierto?, en busca de mayores libertades y opciones, y las viene a buscar a nuestro país. Sin embargo, hay gente que trata de volver, digamos, a esta instancia y las ven como tan maravillosas, no, es como difícil de entender a veces. Pero el problema puntual tiene que ver con cómo nosotros regulamos la inmigración. Y aquí hay dos cosas. Primero, yo dije que para mí el respeto era fundamental. Y el respeto tiene que ver con todo, no solamente conmigo y con lo que a mí me interesa, sino que con todo mi entorno y con el resto de las personas, por cierto. Por lo tanto, yo vengo de una familia de inmigrantes. O sea, no puedo estar más de acuerdo con la inmigración. Pero una inmigración que sea ordenada, legal. O sea, yo no estoy de acuerdo con la ilegalidad en ningún aspecto.
y en el aspecto migratorio tampoco. O sea, yo creo que acá ha faltado un acuerdo nuevamente político en tratar de definir cuáles van a ser claramente nuestras políticas migratorias, a quiénes se le va a decir que sí, a quiénes se le va a decir que no, en qué cantidad. Yo creo que los migrantes siempre son bienvenidos y son una forma, digamos, de que pueden contribuir al país. Este país se fundó, ¿no es cierto?, hace muchos años, en muchos migrantes en la zona sur del país, ¿no es cierto? Tenemos grandes conglomerados de gente que ha venido de Europa, ¿no es cierto?, y ha hecho surgir al país en ese aspecto. Pero esta de la migración descontrolada, ¿no es cierto?, e ilegal, yo no la comparto. Doctor, lo vamos a ver seguramente por acá otra vez, la gente lo va a empezar a reconocer como parte de esta clase política, quizá. Lo vamos a conocer un poco más probablemente, pero ya la gente acá en el tipógrafo ha conocido un poco más de su propuesta, de sus ideas, de su motivación para ser parlamentario. Un minuto para decirle a la Cámara, ¿qué le diría a los ciudadanos del Distrito 15? Que primero que nada que no hay que perder la esperanza, que todavía podemos hacer de Chile una bella nación. Yo creo que hay que hacer, básicamente hay que hacer ajustes en la política, porque la política tiene la importancia que, aunque nosotros no nos importe la política, como a mí, por ejemplo, por muchos años uno ve la política como lejana, no es el leitmotiv, yo no vivo de la política, pero uno tiene que entender que la política, de una u otra manera, en forma directa o indirecta, rige nuestras vidas. Lo queramos o no nos queramos, nos gusten o no nos gusten las políticas, odiemos o no odiemos el Parlamento. Pero es lo que va a determinar de cómo vamos a vivir, qué calidad de vida le vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos. O sea, y en eso no nos podemos perder. Y por lo tanto, el llamado que hago, un llamado de esperanza, a tratar de entender que a lo mejor estas cosas son para mejor, y yo así lo quiero entender en mi fuero personal. Pero también tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto?, el 21 de noviembre de ir a votar y tratar de decir cuál es el Chile que nosotros queremos. Y eso es un análisis que tiene que hacer cada una de las personas, digamos, ese día, de no quedarse viendo la tele, de levantarse e ir a votar como todos los chilenos, ¿cierto?, para después no decir es que nadie me dijo, nadie me lo advirtió, yo nunca me imaginé. Doctor Fouad Hamed, muchas gracias por estar con nosotros acá en el tipógrafo. Gracias a ti, David, ha sido un honor, digamos, y ha sido un grato estar contigo aquí en esta todo entrevista. Nuestro doctor. Y ya lo sabe, usted ya lo conoce, no puede decir como dice el doctor, no me dijeron. Infórmese, sea responsable en su decisión este fin de año, consúltenos a nosotros como medio o a cualquier otro, pero sea responsable de su voto. Nos vemos en cualquier oportunidad. Recuerde que esta entrevista, así como todas las informaciones, las puede seguir a través de nuestras plataformas en redes sociales y www.eltipografo.cl. Gracias por estar ahí.